Bien, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Mi nombre es Inés Drexel, soy hipnoterapeuta, soy instructora de PNL, soy instructora de firewalking, técnicas de alto impacto y soy alemana afincada en España. Supongo que ya lo veis por mi acento español que tengo, que además lo tengo bien arraigado y bien aprendido. Pues nada, estoy aquí una vez más, un día más, un viernes más o cualquier día que me estéis viendo, no importa, porque lo bueno que tenemos con las tecnologías de ahora es que se graba, que podemos verlo una y otra vez, podemos aprender incluso muchísimo más de cuando tenemos un curso, cuando yo doy un curso o doy alguna sesión. En este caso lo tienes grabado, lo tienes memorizado para que lo puedas ver una y otra vez y aprendas si te sirve de algo lo que yo te esté diciendo. Así que además, ahora nos hemos mejorado en PNLTV y ahora mismo tenemos una tecnología que se va a ver en más de 200 ciudades en muchísimos países de Latinoamérica por cable. Por lo cual, aquellos que me conocéis desde el principio sabéis que ha habido veces horrorosas donde teníamos problemas de conexión, mías o de quien sea o de la compañía o me da lo mismo, pero el caso es que eran problemas de conexión y el caso es que al final se veía mal el contenido, cosa que es una pena, ¿no? Así que, bueno, pues aquí seguimos, aquí empezamos una nueva etapa y el tema que queremos hablar hoy, porque yo he hecho un llamamiento en mi programa anterior pidiéndoos que de verdad participéis, que aprovecha esta situación, aprovecha este momento, aprovechate de mí y cualquier tema que tengas, cualquier duda, cualquier cosa que te gustaría que yo hable en la semana siguiente, mándame un mensaje, habla, dímelo, pregúntame, o a lo mejor incluso tienes un tema concreto que estás trabajando con tu madre, con tu amigo, con quien sea, y a lo mejor dices, oye, me gustaría que hables en concreto del tema, por ejemplo, de cuando no conseguimos un objetivo o del tema concreto, cómo consigo conciliar el sueño. Yo no sé, ¿no? No sé cuál es aquello que te inquieta personalmente, pero te invito realmente a que me lo consultes, igual que ya habéis hecho algunos y me habéis pedido pues que hablemos, en este caso, que es de lo que voy a hablar hoy, de la autoestima. Hoy vamos a hablar sobre por qué me siento inferior. Os puedo decir que es un tema que ya he hablado de él, por supuesto, ¿vale? Pero creo que nunca nos quedamos cortos porque tenemos mucho tema, mucho material para hablar sobre esto y sobre todo lo más importante es porque la autoestima o me siento inferior es algo que podría aventurarme a decir que es el 80-90% de la causa principal del origen de todas aquellas personas con las que estoy trabajando, ¿vale? O sea, encima es lo curioso que el 80-90% estamos en esa situación, están en esa situación. Y también os puedo decir, porque es curioso, el otro día yo tenía una sesión con una persona y me decía, me encantaría hablar con gente que a lo mejor haya pasado por eso, ¿no? Y me preguntaba a esa persona directamente si yo sé cómo se siente. Pues os voy a decir que sí, aunque me veas aquí ahora mismo hablando con toda naturalidad, con seguridad, con confianza, etcétera, etcétera, pero te voy a decir que la realidad es que sí, yo también he pasado por esto, claro que sí. Yo también he tenido unos momentos en mi vida, unas épocas en mi vida, y lo he ido superando, o sea, no es algo que lo tenga de vez en cuando, sino que de verdad yo he estado en una situación en la cual yo me miraba al espejo y yo decía, es que soy menos que muchísimas personas, porque no haya estudiado lo suficiente en su momento, porque tenemos creencias que hemos aceptado en algún momento de la vida y simplemente las damos por válidas, ¿no? Es posible que cuando, bueno, no, es posible no, cuando un bebé llega al mundo, el bebé además es bastante conocido, cuando tú pones a varios bebés juntos con 5 o 6 meses, yo he tenido la suerte o desgracia, más bien desgracia en ese sentido, que mi niño lo tuve que llevar al colegio, a la guardería, mejor dicho, con esa edad, con 5 o 6 meses porque yo tenía que trabajar. Yo trabajaba, yo vengo del mundo de la empresa, al ser alemana, yo soy bilingüe completamente, entonces yo siempre he trabajado en multinacionales. He tenido éxito,
pero también tenía ese precio de alguna forma. Es decir, que yo entraba a las 8 de la mañana y hasta las 5 o 6 de la tarde yo no salía, ¿vale? Yo no tenía ninguna condiciones especiales ni nada por el estilo, sino que me ocupaba de mis hijos a la vez que del trabajo. Y entonces tenía que llevar a mi niño con 5 o 6 meses. Y en esa guardería los niños no jugaban entre ellos, cada uno estaba en lo suyo. Un niño con esa edad está convencido que el mundo gira alrededor de él. Pero no solo eso, sino un niño con esa edad está convencido de que él no va más, de que es perfecto tal como es, de que sus manitas son perfectas, incluso aquellos niños que por desgracia tengan algún defecto físico, ellos consideran que tal cual son maravillosos. De hecho, ha habido una estadística que una prueba se hizo con diferentes personas de 30, 40, 25, no sé qué edad. Y les preguntaban a cada uno de ellos, ¿qué es lo que cambiarías de ti? Bueno, pues imaginaros, pues unos yo quiero más pecho, menos pecho, otros yo quiero tener otro trabajo, tener más seguridad, no sé, muchas cosas, ¿no? Y luego hicieron esa misma pregunta a 100 niños pequeños, hasta 5 o 6 años. Es curioso que aquellos niños, todos esos niños contestaban, pues yo quiero tener superpoderes, yo quiero volar, ser invisible, pero realmente no querían cambiar nada de ellos mismos. Es decir, ellos mismos se consideraban como válidos, como perfectos, como simplemente, independientemente si fueran rubios, grandes, pequeños, se consideraban como completamente valiosos. Así que me demuestra, y demuestra además, que en algún momento nos hemos creído que y os hablo ahora directamente de mi caso a lo mejor, ¿no? Que porque yo tengo unas caderas anchas no valgo como los demás, porque no tengo las medidas correctas, o a lo mejor porque yo no soy estudiosa o porque me gusta rebelarme o porque cuestiono en el colegio. Yo he sido una niña que siempre he cuestionado las cosas que me decían, no me valía cualquier cosa. Es decir, yo en el colegio me decían, me hablaban, por ejemplo, de la religión y yo lo ponía en duda. No porque no lo respetara, sino simplemente porque lo ponía en duda, porque no aceptaba cualquier cosa que me contaran como válida. Incluso había hechos que yo decía, bueno, sí, pero demuéstramelo, cuéntame. Esa es esa parte racional que yo tengo, ¿no? Que simplemente me gustaba poner en duda, porque a lo mejor esa persona que ha creado esa fórmula mágica también se equivocó, ¿no? Entonces, claro, era algo que a la mayoría de los profesores les inquietaba muchísimo, les molestaba muchísimo. Aparte de todo esto, yo he sido una persona que no solo cuestionaba todo, sino que de alguna forma, ¿cómo decirlo? De alguna forma me gustaba crear también y creer en mis propios principios, en mis propias ideas. Y además, por supuesto, era inquieta y me gustaba molestar. Bueno, pues todo eso hacía que ya no solo en concreto digamos, nos enfoquemos y digan soy una niña mala, soy una niña, yo que sé, rebelde o poco estudiosa, sino, os podéis imaginar, es mala, es vaga, no sirve, no va a llegar a nada en la vida, es decir, ya nos adelantamos, esas personas, esos profesores, ya directamente se adelantaban a mucho más, ¿vale? Por lo cual, imaginaos, y un buen día, esa creencia, yo que no la creía, pero llegó un buen día donde yo llegué al acuerdo y donde yo me creí aquello que estaban contando. Simplemente lo acepté como válido, será verdad, ¿vale? Porque te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten y un buen día llegas a la conclusión de que será verdad que aquello que tú crees en tu interior no es cierto y que aquello que te están contando sí es cierto. Y lo aceptas como válido y a partir de ese momento tu autoestima empieza a perder puntos. A mí me gusta hablar de puntos porque me hace mucha gracia estos juegos, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Pokémon o como lo queramos llamar, ¿no? Super Mario, que tienen como un nivel de energía.
Y nosotros, ese nivel de energía, esa botellita con energía, se va acumulando. Empezamos el juego al principio con la energía a tope y poco a poco, a medida que esas creencias, que esos profesores, que esos padres, que esos familiares van diciendo que tú no vales, va bajando el nivel de energía hasta el punto donde empieza a ponerse en rojo y donde es como una alarma urgente, 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 recarga la energía. En estos juegos normalmente se recarga la energía con moneditas de oro, que tienes que ir cazando, obteniendo de diferentes pruebas. Y en la vida real, ese nivel de energía, ¿cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos volviendo a darnos besitos, a cuidarnos, a querernos, a aceptarnos, a sentir de alguna forma que sí que lo valemos, a volver a conectar con aquel niño o aquella niña que fui en su momento, que perdió en su momento la fe en sí mismo. ¿De acuerdo? Yo, por supuesto, tengo mis propias creencias, pero una de las mayores que tengo es que creo en mí mismo y en el potencial y en la fuerza que está conmigo. Llámalo Dios, llámalo que tú quieras, cada uno como más a gusto se sienta, pero creo en esa fuerza que tengo dentro de mi interior y creo que además se vuelve a conectar con esa fuerza que hay en mi interior. Es que eso es muy, muy, muy importante. Entonces, a lo largo del programa vamos a hablar precisamente cómo podemos volver a conectar con eso, porque nos solemos desviar precisamente cuando estamos en esa fase donde nos hemos creído de que no valemos, donde directamente para echar más leña al fuego, para eh, confirmar, a veces incluso por el cariño que le tenemos a esa persona, confirmarle que sí tiene razón, ¿no? Que sí que no soy válida, no puedo, no soy capaz, soy vaga, he nacido así, o a veces incluso porque venimos de familia de trabajadores, yo no soy capaz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo acepto, lo veo como válido, yo no soy capaz, pero bueno, entonces vamos a volver a ese botecito con ese nivel de energía que ya está parpadeando, que ya está en rojo, pues está parpadeando, lo transmitimos o lo transformamos en la vida real cuando de repente estamos apagados, cuando ya no creemos en nuestros sueños, simplemente estamos viviendo los sueños de otros o estamos viviendo en calidad y en función de las creencias de otros, ¿verdad? Entonces ahí es cuando estamos apagando ese nivel de energía. Así que volvemos dentro de unos minutos y muchísimas gracias por escucharme. PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Patti Valenzuela, experta en el coaching infantil y familiar. Me he vuelto una fanática del desarrollo personal, así es que hoy te traigo una entretenida invitación. Se trata de mis talleres y terapias personalizadas, en donde podrás descubrir todas tus capacidades para solucionar los problemas con los que te enfrentan día a día. ¿Has escuchado hablar del niño interior? El niño interior es esa pequeña vocecita que nos está diciendo que no podemos, que nos da miedo, que no somos del todo capaces, porque con frecuencia te sientes agredido y tímido o avergonzado, incapaz. No confías en tus dones, en que puedes desarrollarte en esta vida mucho más de lo que lo estás haciendo hasta ahora. La raíz de esa inseguridad está en la primera información, en la que recibimos cuando éramos niños. Tú no sabes, no vas a poder, eres tonto, eres un flojo, cállate, eres tímida. Las niñas deben ser delicadas y los niños deben ser fuertes y no llorar. Tal vez te suena familiar algunas de estas frases, ¿verdad? Eso es porque todos compartimos situaciones parecidas de nuestra primera infancia. Esa información fue creando nuestra identidad, que se transformó en una identidad limitada y que hoy de adultos no nos está permitiendo avanzar. ¿Crees que son solo problemas psicológicos? No.
Esos estados de incompetencia los llevamos arrastrando hacia la familia, el trabajo, el dinero, el amor, los amigos y múltiples situaciones que debemos enfrentar y creemos que no somos capaces. Por eso que me entusiasma dejarte esta invitación, porque cuando estemos juntos voy a darte muchas e importantísimas herramientas que te van a ayudar a fabricar una nueva identidad, para así poder comenzar a creer en ti, a ver la capacidad que realmente tienes y valorarte, fortalecerte día a día. Como tu coach o entrenadora, te daré constante apoyo para que en muy poco tiempo logres un cambio radical y permanente. El objetivo es descubrir que tú eres el dueño del motor de tu cerebro y tus emociones. Con todas estas capacidades encima, podrás ponerte en marcha para ir hacia la meta de la vida que tú deseas vivir. Yo lo hice, yo lo logré. Así es que sé muy bien de lo que te estoy hablando. Terapia y coaching personalizado. Tú y yo en mi consulta en Santiago. Y si estás fuera de Santiago o fuera de Chile, como tengo algunos amigos por ahí que atiendo desde España y desde Estados Unidos, podemos hacerlo en formato online. En muy poco tiempo y casi sin notarlo, podrás ver cómo los problemas que ahora ves inmensos tienen una solución muy simple que viene de ti. Atrévete, acércate, no tengas miedo, porque por un precio increíble vas a poder sentirte libre, tranquilo para comenzar a vivir tu vida con alegría y crecimiento permanente. Un abrazo enorme y bienvenidos a la libertad y felicidad para ti y todos los que te rodean. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Bien, y aquí seguimos después de esa pequeña pausa que hemos hecho de unos minutitos para seguir hablando de esa autoestima, de esa falta de autoestima. Os puedo decir, igual que os he dicho antes, que la mayor parte de la gente son personas, o sea, a ver cómo lo explico. Los grandes problemas que suelen trabajarse en la consulta, sea que no consigo mis objetivos, sean los celos, sea el sobrepeso o al revés, el origen, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, es la autoestima. ¿Ok? Es decir, es el pilar número 1 en el cual debemos trabajar para conseguir un pilar, una fortaleza y poder a partir de ese momento comenzar a cambiar. Os he explicado un poco mi propia historia al principio del programa, en el cual os he contado cómo un buen día de repente aceptamos unas creencias como válidas y esas creencias de repente son nuestras creencias, lo creemos, nos lo hemos creído. Y ahí es el gran error. A partir de ese mismo instante, por ejemplo, hay personas que no se atreven a salir, hay personas que se recluyen en un mundo completamente aislados del resto, que seguramente tienen unas capacidades y
a lo mejor incluso eres tú, que tienes unas capacidades impresionantes, que eres capaz de crear, eres creativo, creativa, o tienes un don especial, puede ser incluso para la música, para la pintura, pero sencillamente no lo dejas salir, porque haz algo decente, son esas típicas frases, creencias, y como no estás siguiendo eso que tu corazón te está pidiendo, que te está diciendo desde lo más profundo, pues es una espiral, porque vas bajando tu nivel, vas bajando tu nivel de respeto hacia ti mismo, porque vas haciendo aquellas cosas que los demás te están diciendo que son las correctas y que es lo que hay que hacer. Todos esos hay ques, además, son creencias. Son creencias que encima lo más gracioso es que no son válidas universalmente, no son válidas para cualquier lugar del mundo, sino simplemente son válidas porque nosotros las hemos aceptado como válidas. Nada más. A partir de ese momento estamos dejando de ser nosotros mismos. Y a partir de ese momento, cuando dejamos de ser nosotros mismos, de hacer lo que nos gusta de verdad, pues empezamos a bajar esa autoestima, a hundirnos personalmente. Yo me he encontrado con personas artísticos, impresionante, con una capacidad inmensa, pero después venía la frase, sí, esto es lo que me hace sentir, vibrar y demás, pero hay que trabajar. Y ante muchísimas personas de esta sociedad, trabajar significa un trabajo de 8 a 5 de la tarde, en el cual ganamos poco, trabajamos mucho y estamos descontentos. Todo lo demás no es trabajo. Y yo planteaba y decía, bueno, pero si esta persona con un trabajo una vez al mes le vale y es suficiente para alimentarse, para vivir y para vivir a gusto, ¿qué más da? Ya, pero eso no es un trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? En el caso de que yo no cumplo con eso, porque voy aceptando esa creencia, me voy a sentir inferior, me voy a hundir, me voy a machacar, me voy a fastidiar y no voy a ser quien yo realmente quiero ser. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta de esto? Así que en ese caso es cuando nos damos cuenta de que estamos siendo infieles con nosotros mismos, porque no estamos siguiendo a nuestro propio corazón. Y a partir de ese momento empezamos a vivir la vida de otros. Muchas veces, por esa baja autoestima, por esa falta de repente nos sentimos importantes un buen día, ocupándonos de nuestros padres, ocupándonos de nuestros hijos, ocupándonos de cualquier otra persona. Y a partir de ese momento, aunque ellos están cubiertos, aunque ellos están bien y son felices, si yo no hablo por ellos, si yo no hablo por mi padre, por mi madre, por quien sea, no vale. Es como si no valiera. ¿Te das cuenta? Es increíble. Es decir, curiosamente, tengo que vivir la vida de otros para ser feliz, para sentirme importante. Esa es la realidad de la cuestión, para sentirme importante. Entonces, de repente somos una madre que constantemente no confía en la capacidad de su hijo, no le deja crecer porque no va a saber, no le deja vivir solo porque no va a saber, no le deja hacer las cosas porque no va a saber. Y aparentemente y realmente le estoy quitando valor a ese hijo que se supone que tanto quiero, ¿verdad? Y le estoy quitando valor y capacidad a ese hijo que tanto quiero, porque no va a saber, porque no va a poder. Es decir, estoy repitiendo las mismas pautas, el mismo patrón, y ese hijo un buen día no va a ser capaz de crear su propia, ¿cómo decirlo?, su propia vida con seguridad, con firmeza. Para crear un hijo o una hija con una seguridad y con una autoestima elevada, es importante que ese hijo, que esa hija, y me da lo mismo que sea hijo, que sea pareja, que sea quien sea, y dejarle que haga su camino, dejarle que haga su tropiezo,
Porque en ese tropiezo, aunque se haga daño, y en ese momento de frustración, de llorar, de desesperarse, ahí es cuando va a tener que resolver, va a tener que levantarse, seguir llorando o lo que sea. Si yo no le saco ese problema y sale por sí mismo, se va a dar cuenta que ahí va, soy capaz, he sido capaz. Y esa autoestima va a crecer. Por lo cual voy a crear o voy a ayudar a que ese hijo mío sea una persona que sepa resolver sus propios problemas, que sepa que no le gusta la frustración, que le agobia la frustración, pero justo para sentir la frustración, para sentir el agobio de esa frustración, necesito pasarlo para saber que ahí no quiero estar y de ahí quiero salir. Y voy a buscar los medios necesarios para salir de ese estado que me agobia, que me molesta, que me fastidia profundamente. ¿Me explico? Es decir, es importante dejar a esa persona que tanto quiero, a ese hijo, a esa hija, a ese marido incluso, o mujer, dejarle en su frustración, en su rabia, en su dolor, para que, sintiendo todo eso, diga, no quiero más esta frustración. Lo mismo vale incluso para el aburrimiento. Estamos empeñados hoy en día en que nuestros hijos no pueden aburrirse ni 5 minutos. Tenemos los medios necesarios como para que no se aburran ni un solo segundo. Entonces está la televisión, está la PlayStation, está la Xbox, está el Facebook, está tantas y tantas cosas. ¿Y qué hacemos? Que no permitimos ni un solo segundo de aburrimiento, que estamos constantemente sobresaturados de información, que no hay momento de aburrimiento donde yo diga, a ver, voy a usar la cabeza y voy a empezar a crear algo nuevo. Fijaos que ese momento de esa creación es aquel momento donde yo voy a empezar a ser libre y a ser yo mismo. Y no voy a tener, como persona adulta, ese hijo a quien le he estado ayudando constantemente, va a hacer lo mismo y va a tener que ayudar constantemente a otros para poder sentirse un poquito más importante. ¿Os fijáis qué espiral más perjudicial es esta? Que porque yo no tengo la autoestima alta, porque yo no tengo la autoestima en condiciones, estoy fastidiando, estoy quitándole importancia a otras personas y estoy viviendo su propia vida. Es decir, no funciona. ¿Vale? Entonces, yo siempre digo una cosa, que cuando yo tengo miedo a algo es cuando, ok, ahí voy a dar el paso para ir hacia allá. Nadie dice que hacer el loco, nadie dice ser irresponsable, sino enfrentarme a qué es lo que está pasando ahí. Porque en realidad lo quiero hacer, ¿ok? Pero, ¿por qué no quiero acercarme a ese lugar? Pues va a haber un montón de información, va a haber un montón de creencias que están interactuando en mi mente, que están dejando de que yo sea esa persona feliz. El otro día me pedía una persona que lo único que quería era estar feliz. Había tomado varias decisiones en su vida, estaba cuidando a su madre. En principio sus hijos también estaban colocados, tenían ya sus trabajos, etc. Su pareja era feliz también, su madre totalmente a gusto, pero se sentía constantemente mal. Y sentía que para su felicidad no eran capaces sus hijos, no eran capaces su madre de hacer las cosas por su cuenta, que ella tenía que estar pendiente de cada uno de ellos, de la madre, de los hijos, del marido, de todo. Qué curioso, ¿verdad? Es decir, todos eran felices menos ella, que tenía que ocuparse de todos los demás. ¿Qué es lo que había detrás? Pues detrás había una baja autoestima. Detrás había una persona que, para compensar esa inferioridad que sentía por dentro, tenía que servir a todos los demás. Tal vez me estás escuchando y tal vez sientas precisamente que te está pasando lo mismo. Es posible, pero precisamente
hay una salida. Y la salida además es importante, tomar esos pasos para llegar a esa salida, porque si te fijas, está vinculada tu propia felicidad, aunque los demás sean felices, al hecho de desviar la atención, por decirlo de alguna forma, ocupándome de otras personas y no centrándome en mí mismo, mirándome al espejo. Yo sé que es duro, claro que sí, es duro. Es duro mirarme al espejo, es duro enfrentarme a mi realidad, es duro sentir que yo soy esa persona y que no me quiero, que no me acepto. Pero también te voy a decir que sí se puede, por supuesto que se puede. Y todo es además dar ese primer paso. Yo no me fui a México en su momento sin dar un primer paso. Y os puedo asegurar que en el primer momento, en el primer paso, yo me siento, qué miedo, ¿qué va a pasar? Y vienen un montón de creencias y además se juntan un montón de aparentes señales. Pero al final el resultado es que estuve ahí, que disfruté muchísimo y que además me ayudó a dar ese siguiente paso en mi propia autoestima. Así que vamos a hacer otra pequeña pausa para esos comerciales y volvemos en unos segundos. Muchísimas gracias. PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. Todos anhelamos una vida próspera y dichosa. En algún momento de nuestras vidas, caemos en la desesperación de intentarlo una y otra vez sin resultados positivos. ¿Por qué no logro mis metas? ¿No estaré hecho para el éxito? No desesperes. Visítanos en www.universidaddeventasconpnl.com. Encontrarás las herramientas para ayudarte a ti y a empresarios a crecer rápidamente sus negocios con PNL, con los conocimientos del Master Coach en programación neurolingüística número 1 en habla hispana, Edmundo Velasco. Te convertiremos en uno de los mejores coach y Master Coach de negocios del mundo. Estudiarás desde la comodidad de tu casa, sin horarios fijos, sin tareas. No esperes más. Visítanos en www.universidaddeventasconpnl.com. Te esperamos para unirte a las miles de personas que han cambiado sus vidas y sus negocios con PNL, la mejor universidad en marketing y ventas en programación neurolingüística de habla hispana. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Hablando de por qué me siento inferior, que pasa tantas y tantas veces, y cómo salir además de esta espiral. O sea, como os he comentado también al principio, yo un buen día acepté esas creencias, aunque yo a lo mejor me sentía segura cuando era más pequeña y me sentía feliz, pero un buen día acepté ciertas creencias, ciertas cosas que se hablaban de mí, que se decía de mí, y ya no lo cuestionaba. Ya sencillamente, pues soy mala, no valgo, no soy capaz, y eso lo tomamos como válido. Entonces preferimos ocuparnos de muchas otras personas antes que mirarnos al espejo, mirar la realidad y decir, sí, tengo un problema conmigo mismo. Me cuesta mirarme al espejo. La primera vez que un terapeuta me dijo, mírate al espejo y di, me amo, me quiero, os puedo asegurar que era dificilísimo, dificilísimo. A mí me gusta usar anclajes, tanto en PNL, por supuesto, pero también anclajes que puedan ser como música. Para mí, la música es un anclaje. La música es algo con lo que conseguimos realmente anclar esas emociones, anclar ese mensaje que a lo mejor yo me estoy dando. Y en ese caso, por ejemplo, con el espejo, yo tengo un curso que hice que se llama El viaje al corazón, y justo mirándome al espejo, con una canción muy bonita, me grabo, de alguna forma es una autohipnosis en la cual me estoy diciendo que me quiero, que me amo, que me valoro, que me respeto. Elige cualquier canción además de amor es válida. Lo único que vamos a hacer es dedicárnosla a nosotros mismos. Por ejemplo, en concreto, no me gusta hacer publicidad porque luego cada uno busca lo que quiera, la canción que más le resuene, que más le guste, que más le suba la energía y le suba esas endorfinas.
y que le ayude a conectar cada vez que no solo sea un mensaje frío en una mañana fría donde estoy de por sí medio dormido, sino que cada vez que suene esa canción en la radio, yo automáticamente sienta y viva y vibre con esa música. En este caso concreto, por ejemplo, es una canción que se llama Aprender a quererte, de Morat. Y con esa canción, mirándome al espejo, me la dedico a mí. Y a partir de ahora, todas las mañanas, me miro al espejo, me pongo la canción y de alguna forma, como mi cerebro está haciendo clic y está enfocándose, está poniéndose el uniforme, como el bombero cuando se pone su traje de bombero, de repente en ese momento sabe que está en modo bombero, está en modo alerta, está en modo tapar fuegos, etc. Aquí igual, el modo que escucho esa canción, me pongo en modo de escucha, de me miro, me respeto y ahora es modo trabajo. Cada vez que escuche, porque eso es acumulativo, igual que la propia hipnosis, que es acumulativa, cada vez que yo escuche, que yo trabaje delante de ese espejo con esa misma música, lo que voy a conseguir es un anclaje poderoso, fuerte, en el cual aprendo a quererme. Apuntarla si queréis, ya te digo, es de Morat, Aprender a quererte. Pero esta vez me la dedico a mí, mirándome al espejo. Pues ese ejercicio lo puedes hacer todos los días. Si te gusta a lo mejor un poco la música, a lo mejor eres una persona totalmente visual, a lo mejor eres una persona que no tiene nada con la música. O a lo mejor sí, a mí yo no soy muy musical, pero bueno, alguna canción de la radio, alguna canción en general me gusta, me parece bien, me parece bonita. Y entonces me ayuda a conectarme mucho más rápidamente con ese estado. Y es un ejercicio muy bonito, muy sencillo, donde yo poco a poco puedo aprender a quererme, poco a poco. Otra de las cosas que me dice algunas personas, concreto, que, por ejemplo, no son capaces de hacer algo en su vida, ¿vale? Que están constantemente bloqueados, que no salen de sí mismos, tal vez incluso como un ermitaño. Pues ahí te voy a decir que, ¿por qué te encerraste en ese momento como ermitaño? ¿Por qué a veces es importante saber el por qué para ver cómo se originó ese momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Tal vez incluso subiste muy alto, tuviste tu éxito y de repente todo se arrebató. Entonces, cuando nos encontramos en ese momento solos, en esa casa, en esa habitación, ya no tenemos ese éxito, esos amigos aparentes, nos encontramos como que no valemos, que no somos capaces. Ahí de repente llega la frustración. Ahí de repente es cuando es esa mirada al espejo, esa frustración, ¿verdad? Y en ese momento es cuando yo siento que mi autoestima está absolutamente por el suelo. Y yo siento ese fracaso como, porque ese fracaso, ese éxito en su momento, yo creía que era porque soy más que otros, porque digamos, toqué el ego, trabajé el éxito a través del ego y no a través del corazón. En ese momento cuando caigo y ya no tengo el éxito y estoy solo en esa habitación, por decirlo de alguna forma, siento cómo me hundo, siento cómo ya no hay nada, porque el éxito iba vinculado directamente al ego y si no hay éxito es que no valgo. No, cuando lo hago desde el corazón y no desde el ego, me doy cuenta que independientemente si soy guapo, feo, con éxito, sin éxito, hay veces que tenemos más éxito, otras veces que tenemos éxito, menos. Cuando no estamos vinculados al ego, las veces que no lo tengamos, no va a alterar, en ese caso, el producto, no va a alterar a la persona, sino simplemente será un resultado, pues por cualquier motivo. Puede ser incluso porque sea un día festivo y la gente no ha podido venir ese día. Y una coincidencia, pero ya no me afecta a mi persona, ya no me está hundiendo a mi propia persona, ya no me está hundiendo a mí mismo. ¿Te das cuenta, verdad? Entonces,
a veces me gusta hacer un poco una reflexión, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué ahora me he encerrado en mi vida? ¿Por qué un buen día me encerré? Porque a lo mejor tuve ese éxito y caí. Y la vida es una montaña rusa. La vida es que a veces tenemos más éxito y otras veces de repente nos encontramos sin trabajo, sin la mujer, sin los hijos, sin, no lo sé, cualquier cosa. Pero no es porque tú valgas más o menos. No es porque tú ya no seas digno de recibir amor, sino sencillamente porque un buen día las cosas cambiaron. Por cualquier circunstancia eso cambió, se perdió el trabajo, etc. Pero la esencia sigue estando ahí. Ese niño pequeño del que yo hablaba al principio, cuando hablaba de esa estadística, sigue estando ahí. Esa luz sigue estando ahí. Sigue siendo válida. ¿Ok? Entonces, sencillamente es volver a conectar con quién soy yo realmente, porque soy digno de recibir el amor, soy digno y no soy por encima de absolutamente nadie, sino simplemente digno de recibir y de ser y de tener mi trabajo o de tener esa pareja o de tener esos amigos, pero está en mí la respuesta, está en mí en dar ese primer paso, aunque me cueste salir otra vez a la calle, aunque me dé vergüenza salir a la calle y enfrentarme al mundo y pedir otra vez un trabajo, por ejemplo. Entonces es, como digo, yo cada vez que siento ese pequeño miedo de dar ese paso, de salir hacia afuera, sé que es normal, lo acepto como válido, ¿ok? Es un miedo que está ahí, pero no pasa nada. No por eso voy a dejar de dar ese paso, no por eso me voy a quedar en mi casa sin más, sin volver a buscar ese trabajo. Puede salir bien, puede salir mal, puede salir regular o incluso puede salir mejor que jamás. Puede superar cualquier expectativa. ¿Por qué no? Pero si me quedo en casa, si me quedo encerrado, si no hago nada por cambiar esto en mi vida, pues evidentemente, y eso te lo garantizo, que todo seguirá exactamente igual que estaba. Y esa es la pena, ¿vale? Entonces es muy importante, de verdad, de corazón, que consigamos dar ese paso, que demos ese primer paso. Y hay personas que me dicen, ya, pero es que yo no soy capaz de hacer nada, me siento inútil, no me atrevo. Ya, pero da el primer paso. Y si a lo mejor no eres capaz de dar ese primer paso en ese primer momento, porque te sientes tembloroso, porque estás mucho tiempo llevas ya aislado, por ejemplo, entonces, ok, hay más tácticas, hay más técnicas que puedes aplicar para subir un poquito el nivel de energía de ese Super Mario, que hablábamos al principio, y ese nivel de energía enchufarle un poquito de energía más. Y justo para eso os voy a dar, después de la pequeña pausa, vamos a hacer un ejercicio que es muy bueno para ir empezando, para ir subiendo un poquito. Si estás en esa situación o si no estás, también me parece muy válido, porque todas aquellas personas con las que he trabajado, que lo han hecho, les ha servido para avanzar, les ha servido para seguir, ¿vale? Entonces, es muy importante que hagamos ese ejercicio, ¿vale? Así que, pero eso lo vamos a hacer ahora después de la pausa. Por eso ya digo que realmente estamos muchas veces enfocándonos hacia afuera por no querer aceptar la realidad. Estamos ayudando a otros. Tengo un programa en el cual hablé de los salvadores, de los que están justo a lo mejor si estás trabajando como terapeuta, que queremos salvar el mundo entero, pero simplemente porque nos agobia demasiado el hecho de mirarnos al espejo y trabajarnos a nosotros mismos. Entonces preferimos salvar a otros porque nos hace sentir importantes. Pero egoístamente incluso tengo que decir que no solo nos hace sentir importantes, sino egoístamente incluso nos hace sentir superiores en ese momento. Pero es un triunfo
que dura muy poco, es como una droga, porque realmente lo estamos haciendo solo para recibir ese enchufe, esa droga rápida, para subir la autoestima a través del ego. Y eso es el peor negocio, eso es el peor contrato, porque rápidamente, cuando tú no tengas ese estímulo, cuando esa persona ya no te necesite, porque a lo mejor se haya curado y se sienta bien, tú caerás con fuerza hacia atrás porque se basó en el ego. Entonces vamos a hacer una pequeña pausita otra vez y volvemos dentro de unos minutos. Muchas gracias. PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. Día a día nos encontramos en situaciones en donde tenemos que tomar decisiones, desde qué comer, qué transporte usar o a dónde ir. Sin embargo, no siempre nuestras decisiones son las mejores. ¿Qué sucedería cuando tengamos que tomar decisiones más trascendentales para nuestro futuro? ¿Cómo emprender un negocio, mejorar nuestros ingresos, estudiar una carrera o viajar? Haz a un lado tus miedos y comienza a tomar las mejores decisiones de tu vida. Actualización interior. Atrévete ya y renuévate. Revoluciona tu mente con el mejor curso online. Actualización interior. Tu mejor decisión. Acelera tu éxito. Un espacio para todos aquellos emprendedores que desean crecer, tanto a nivel profesional como personal, con innovación y excelencia. Compártelo y déjanos tus comentarios. Únete a nuestra comunidad. Visítanos periódicamente en luisantoniochacon.com. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Programa hablando sobre la autoestima, un tema que no me cansaré de hablar porque es tan importante. Y bien, como estábamos hablando antes, cómo desviamos muchas veces la atención simplemente porque no nos queremos enfrentar, porque nos da a lo mejor vergüenza el enfrentarnos a esa autoestima. Y se refleja en miles de formas, hay algunas personas que se encierran en sí mismos y hay otras personas que es todo lo contrario, que están ayudando a diestro y siniestro por todos los sitios, por todos los lados, pero realmente lo están haciendo desde un modo egoísta, simplemente porque les ayuda a sentirse un poco importantes. Incluso les ayuda a sentirse superiores, cosa que es un poco triste, pero es real, es verdadero, es así. Entonces, otras personas, su forma de reflejar su baja autoestima es fanfarroneando, es demostrando el poder que tienen, es demostrando que son algo muy especial. No sé, hay muchas formas, pero sí que es verdad que al final es uno de los primeros principales motivos por los cuales estamos luego trabajando en una consulta, la baja autoestima. Y os puedo asegurar que desde que yo eso lo trabajé, desde que yo en ese sentido me siento bastante en equilibrio, puedo decir, afortunadamente, pues tengo la mente mucho más fría, no me dejo por un lado embaucar tontamente con 4 palabras bonitas, ¿ok? Digamos, mantengo la serenidad mucho más que en otras épocas de mi vida. Y por otro lado, cuando hago algo lo hago desde el corazón, no lo hago desde el ego, lo hago porque me apetece, porque me siento que quiero hacerlo, quiero aportarlo. Y a la vez pido también a cambio lo que yo considero que valga a lo mejor ese trabajo, ¿ok? Es decir, de una forma y de otra, estoy siendo mucho más clara, mucho más coherente, mucho más segura en la vida. Por eso me parece tan importante el trabajo de la autoestima como pilar fundamental. Yo cuando me formé en coaching de alimentación consciente con Bárbara del Amo, me encantó precisamente la parte de la autoestima. ¿Por qué? Porque justo ahí está el gran manco, el gran dolor,
por el cual estamos comiendo en exceso, comiendo en desequilibrio, viviendo de una forma sin salud y además desarrollando enfermedades, ¿no? Por eso me parecía tan importante esa parte de autoestima. Y esa parte de autoestima es algo que debemos hacer diario. Entonces, como bien os he prometido, en esta última parte vamos a hacer el trabajo de la autoestima. Es un ejercicio que os pido que hagáis todos los días y además que te comprometas contigo mismo. Y para mí el compromiso conmigo mismo es fundamental porque de alguna forma me está, ¿cómo decirlo?, me está ayudando a sentir como esa amiga que un buen día me defraudó, que un buen día se olvidó de mí, porque es así la realidad. Un buen día te ocupaste de todo el mundo menos de ti mismo. Pues ahora es el momento de un acercamiento. Y ese momento de acercamiento es como volver a conectar, volver a quedar, a tomar algo, por decirlo así, y volver a tener un compromiso. Entonces, ese compromiso me parece muy importante. Yo cuando trabajo con alguien en terapia le digo, no, el compromiso no es conmigo. Quiero que te comprometas porque si no, no vamos a seguir hablando, no tiene sentido que sigamos aquí. Pero que te comprometas en el sentido de decir, sí, ok, me comprometo conmigo mismo. Porque es un compromiso contigo. Y es el primer paso, el primer pilar para que esa autoestima empiece a subir. ¿Ok? Entonces, ese primer paso, ese primer pilar tan importante, es sencillamente ¿cómo decirlo? A ver si me explico. Es fundamental, igual que un contrato de un trabajo, que estamos en un trabajo, porque luego nos olvidamos de las cosas, ¿vale? Entonces ese contrato que haces contigo mismo, sí me comprometo. A veces incluso por escrito, es decir, me comprometo a partir de ahora, en el coaching se hace mucho, me comprometo a partir de ahora de seguir unas pautas, de seguir unas normas o en concreto de un trabajo que voy a hacer todos los días. Para que sea más viable, para que sea más fácil, a veces es fácil, es más sencillo el decir, bueno, no voy a decir un mes, sino voy a hacerlo hoy, solo por hoy. Y mañana también. A lo mejor me digo, me voy a proponer 3 días. Te pido un compromiso pequeño, ¿vale? Y que lo hagas 3 días, pero al tercer día digas, ahora otros 3 más, ¿ok? Para que entremos en esa dinámica. Y además es un ejercicio de 20 minutos al día. Esos 20 minutos al día, tan sencillo, vamos a hacer los primeros 5 minutos, todo esto lo vamos a hacer, por ejemplo, caminando. A lo mejor no tienes posibilidad de ir caminando, pero seguro que vas a ir al trabajo. Hay 20 minutos que tenemos diarios, de verdad. Y si no los tienes, es importante a lo mejor que establezcas ahora esos 20 minutos que te vas a conceder al día. ¿Por qué? Porque debemos darnos esa concesión, debemos ser tolerantes, debemos concedernos, porque nosotros somos el que nos va a llevar, somos ese envase que nos va a llevar desde que nacemos hasta que nos morimos. Por lo cual, esos 20 minutos son importantes. Entonces, caminando, ¿por qué? Porque caminando vamos a empezar a oxigenar el cerebro. Entonces, en ese caminar, te voy a pedir que hagas unas respiraciones, porque al respirar profundamente es un ejercicio de la India, una respiración muy poderosa, mágica, y que lo que va a hacer es oxigenar el cerebro. Entonces son los primeros 5 minutos donde te pido que hagas como si fuera un tren, ¿vale? Y voy contando. ¿Ok? 5 minutos. ¿Ok? Sigo caminando y ahora mi cerebro está completamente oxigenado, está completamente receptivo, está preparado y a partir de aquí voy a empezar a decir lo que soy. Perdón, dar las gracias. ¿Por qué lo que es dar las gracias y no lo que soy? Que ahí me he equivocado. Pues porque a veces al principio nos cuesta
el mirarnos al espejo, el decir que me quiero, que me acepto. Pero hay una cosa que sí que está clara y que además deberíamos practicar a diario. Antes lo tenía la religión, pero al desvincularnos un poco de nuestras costumbres, de nuestras creencias, de nuestras religiones, pues nos hemos olvidado también de algunos rituales bastante importantes. Y uno de ellos es el dar gracias. Porque hay un dicho que es de mal nacido no ser agradecido. Y es que es verdad. Porque nos estamos olvidando de todo aquello que no tenemos. Y cuando lo hemos perdido es cuando nos acordamos y cuando empezamos a lloriquear por los rincones. Por lo cual ahora, aprovechando que mi cerebro está bien oxigenado, que estoy caminando, que estoy activando las células completamente, voy a dar las gracias. Y además quiero que lo hagas en sentido de hipnosis y que digas gracias porque tengo mi familia, gracias porque tengo a mi madre, gracias porque tengo a mi padre, lo que sea. Pero que sea sin pensar, que sea todo lo que te vaya saliendo. Puede ser incluso gracias porque hoy hace sol, gracias porque hoy hace lluvia, gracias porque vivo aquí, gracias porque tengo un coche, no sé. Pero así durante 10 minutos enteros. Y eso es muy importante porque de repente es cuando empezamos a tomar conciencia de nuestra realidad, que también la tenemos muy olvidada. Y esa conciencia de la realidad es cuando nosotros estamos por fin viviendo aquí y ahora. Porque el estrés se genera cuando estamos viviendo en el pasado y queriendo y anhelando el futuro. Ahí es cuando entramos en un estado de estrés. Es que es lógico, es lógico. Así que ahora te pido que vivamos aquí y ahora. ¿Y cómo lo conseguimos? Precisamente dando las gracias. Qué curioso que una segunda cosa que pasa, curiosamente, que cuando damos gracias, cuando de repente tomamos conciencia de nuestro estado. También muchas veces nos damos cuenta también que todo lo que tenemos alrededor, que tal vez lo habíamos olvidado. Empezamos a ser agradecidos, a valorar todo lo que sí que tengo, a valorar a lo mejor incluso ese dibujo que me hace mi niña pequeña o mi niño pequeño. A lo mejor empiezo a valorar ese besito de mi sobrino, ¿verdad? Es decir, estoy empezando a tomar conciencia de mi realidad. Fíjate bien, de mi realidad. Y ya estoy dando ese primer paso a comenzar a salir de la espiral de que yo soy inferior, porque realmente tengo un montón de cosas que agradecer en mi vida, un montón de ellas, y no de estar solo llorando y anhelando el pasado o el futuro. Entonces, ahora, como última parte del ejercicio, ahí sí te pido que tranquilamente, en esos 15, ahora 20 minutos que van a ser en total caminando, comiences como ese niño pequeño todo lo que yo soy. Estamos muchas veces en terapia y me dicen, es que mi prima o mi hermana es más guapa que yo, más inteligente, más divertida, más feliz, más contenta, más agradecida. Y yo siempre pregunto lo mismo. ¿Alguna vez en tu vida has sido feliz, agradecido, satisfecho? Sí, claro. Entonces, ¿por qué estás anhelando algo de otra persona que tienes tú dentro de ti? Simplemente es trabajarlo, es sacarlo, es vivir más en esa onda, vivir más en esa relación. Por lo cual, cuando ese niño pequeño llega al mundo, es alegre, es delgado, es feliz, es sano. ¿Ok? Esa es nuestra esencia es mágica. Yo soy un milagro, por eso estoy aquí. Pero como yo es cualquiera de vosotros. Entonces es muy importante que también tomemos esa conciencia de lo que yo soy. Y ese trabajo va a ser en los últimos 5 minutos, en los cuales sencillamente soy. ¿Ok? Así que espero que te haya gustado el programa de hoy, de la autoestima, de cómo salir de esa autoestima. Y estoy segura que lo vamos a trabajar muchas veces más. Pero os invito que por favor, en cualquier momento me mandéis un mensaje, me podéis contactar a través de Facebook, tengo perfil completamente abierto, me pedís amistad, contactamos, ahí os informo de los próximos cursos, de mis próximos viajes, dónde van a ser,
que ahí estoy trabajando y nos vemos la semana que viene. Un beso muy fuerte y hasta pronto. Chao, chao. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Continúa con nuestra programación.